Bienvenidos a nuestra iglesia, Enciende una Luz. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la iglesia Enciende una Luz. Muy bien, pongámonos de pie y abramos nuestra Biblia en el libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 5. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Por aquí se escucha un sonido fuerte en este speaker. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 5. Cuando lo tiene me confirma con un fuerte amén. Bien. Leemos la poderosa palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Verso 5: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dejémoslo hasta ahí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de estar congregados un día más en tu nombre. Te pido, Dios eterno, que me permitas en esta tarde, Padre, predicar tu palabra como tú la has dado, Padre Santo. Ayúdame, Dios eterno, que pueda predicar de una manera simple, Padre amado, un lenguaje entendible tanto para los que están aquí presentes y los que me estarán escuchando a través de las diferentes plataformas. Padre, te pido en esta hora, Espíritu Santo, que mientras yo predico tu palabra, seas tú tocando cada vida en esta preciosa tarde. Padre amado, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se puede sentar. Le puse por título a este sermón: una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Vivimos en una era digital en donde hay demasiada influencia, ¿verdad? A donde hay muchos llamados influencers que están influenciando, valga la redundancia, a toda la audiencia, ¿verdad? Gente que hace contenidos, ya sea de temas seculares, de temas de cómo preparar una comida, de cómo hacer tantas cosas, pero también dentro del ámbito espiritual hay tanta gente, hay tantos influencers que están en las redes sociales causando un impacto. Primero, la definición de influencia dice: es el impacto que una persona tiene sobre otra, es la capacidad de afectar o cambiar la forma de pensar, sentir o actuar de otra persona. ¿Quién es un influencer? Un influencer es una persona que tiene la capacidad de influir en las opiniones, decisiones o comportamientos de otras personas, especialmente a través de las redes sociales. Hay tanta información, tanto contenido espiritual que está navegando por las redes sociales. Todos nosotros quizás, estoy seguro de que ponemos predicaciones, podemos una predicación, si no nos gusta ponemos otra. Pero tenemos que tener tanto cuidado de todo aquello que nosotros escuchamos y a quién escuchamos. Antes de escuchar el contenido de un influencer, tenemos que investigar quién es esta persona. Porque la mayoría de influencers en el ámbito religioso, muchos de ellos ni siquiera pertenecen a una congregación. No tienen un pastor a quien rendirle cuentas. Y ellos, a través de lo que están diciendo, están influenciando a la gente, y cualquiera puede terminar confundido. Lo digo porque a mí me pasó. Cuando yo recién me convertí hace 14 años, yo escuchaba predicaciones de todos los predicadores que existían. Yo tenía tanta información en mi mente, pero era una información que no tenía un orden teológico.
Y todo eso me causó un daño tan grande en mis primeros años como creyente, porque yo escuchaba a predicadores de todo tipo. Entonces, cuando yo venía y escuchaba a mi pastor predicar en la iglesia, yo solo he pertenecido a una iglesia nada más y de ahí salimos hacia acá. Cuando yo escuchaba sus predicaciones, chocaba con lo que yo había escuchado. Y era ese choque, yo decía, yo recuerdo una de las cosas que más me chocaba, era que escuchaba a ciertos predicadores que están en contra de todo el movimiento del Espíritu Santo, gente que no cree en los dones del Espíritu Santo, y gente que decía, cuando en las iglesias pentecostales está la hermanita queriendo danzar o hablando en lenguas o está siendo llenada por el Espíritu Santo, decía, dan ganas de llegar y pegarle, decía, como que la chilipiorca le está agarrando. Y yo absorbía eso. Y yo, perteneciendo a una iglesia pentecostal, cuando yo veía el mover del Espíritu Santo en mi iglesia y veía hermanas hacer lo mismo, me sentía mal y me acordaba de esa influencia que había recibido, y quería llegar y hacer eso, porque todo me chocaba. Pero no es hasta que uno viene a la palabra de Dios a estudiarla sistemáticamente, no es hasta que desarrollamos una estructura en la palabra, hasta que no desarrollamos una fe sólida, una fe doctrinal y conocer lo que nosotros enseñamos. Después me di cuenta cuál equivocado estaba. Dios lo que tuvo que hacer conmigo para que yo dejara de burlarme de eso fue bautizarme con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Y de ahí, ¿cómo yo iba a negar eso? Esa vivencia tan viva que está en la Biblia. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos. Nuestros hijos luego vienen con cositas raras y le decimos, ¿y eso de dónde lo escuchaste? Oh, vi un video, vi esto, vi el otro. Hermanos, la mayor influencia en nuestra vida tiene que ser la palabra de Dios. Y no estoy en contra de que usted escuche predicadores, pero primero investigue quiénes son y qué doctrina tienen. Yo no estoy en contra de leer libros, a mí me encanta leer libros, pero primero investigue quién es el autor de ese libro, qué tipo de doctrina practica. Hoy meditaremos en alguien que fue de influencia. Y en primer lugar, nuestro mayor influencia tiene que ser Jesucristo. Él tiene que ser el mejor. La mejor influencia es la palabra, y nuestro mejor influencer tiene que ser Jesucristo. Imitar sus pasos. Pero muchos decimos, es difícil imitar a Cristo. Pero hay tantos hombres imperfectos, los cuales intentaron con toda su fuerza tratar de agradar a Dios, y de ellos podemos aprender. Y en este caso hablaremos acerca de Abraham, el conocido padre de la fe. Pero aún así vamos a imitar de él lo bueno y no lo malo. Porque aunque Abraham fue justificado por su fe, aunque Abraham es llamado el héroe de la fe, aunque está en el salón de la fama de los héroes de la fe de Hebreos 11, le encontramos muchos pecados a Abraham. Y es ahí cuando nosotros entendemos que la justificación del hombre no es por lo que uno puede hacer, sino es por lo que Cristo hizo en nosotros. El verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Vemos aquí el llamado de Abraham. Si usted nota cuidadosamente en el texto, él tenía que apartarse de tres cosas. La primera, vete de tu tierra. Esto significa irse del lugar geográfico donde nació, donde creció, a donde estaban sus costumbres, su cultura y su ambiente. Número 2, tenía que irse de su parentela, lo cual significa el clan o la familia en general, de todos los primos, cuñados, de todo lo que tenía que ver con su familia. Y en tercer lugar, irse de la casa de su padre. Esto especificaba irse de su familia más cercana. Su papá Taré ya había muerto, pero sí estaba su mamá y sus hermanos. Entonces Dios le dice prácticamente, te tienes que ir de todo lo que está aquí donde estás, porque yo ahora tengo un lugar designado para ti, a donde me vas a ser un instrumento escogido. Dice que en ese tiempo la familia y los bienes era lo que le daba la identidad a una persona. Pero incluso todavía hay algunas partes que se conservan en las culturas. Por ejemplo, cuando uno le dice, disculpe, ¿y usted de qué familia es? Oh, yo soy de los Mengíbaros. Ah,
Y usted, yo soy de los Vélez. Yo soy de los Rodríguez, yo soy de los Saldívar, soy de esto y esto. Y en aquellos tiempos eso tenía mucho renombre. Y Dios le está diciendo a Abraham: quítate, vete de toda tu dependencia material y ahora depende solamente de mí. Porque le dijo: vete a una tierra que yo te mostraré. No le dijo a Abraham: aquí está el celular, mira, te voy a poner un video en YouTube para que veas a dónde vas a ir, papá. Y le puso ahí: mira, aquí está. No, solo le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Es como que yo le dijera ahorita: hermano, lo voy a mandar de misionero, lo vamos a mandar como pastor de misionero, y usted aliste sus maletas y comience a caminar, y yo le voy a decir a dónde va a ir. Porque hoy en día mucha gente quiere ser misioneros, ¿verdad? Los lugares, ¿verdad?, más cómodos. Pero si le dice: va a ir a Medio Oriente, nadie va a querer. Entonces, Abraham accedió a ese llamado. Ahora, ¿qué propósito tenía Dios con Abraham y por qué llevarlo a Canaán? En primer lugar, para sacarlo de una región pagana e idólatra a donde él vivía. Número 2, para formar la nación de Israel, de la cual, de ese remanente fiel, vendría el pueblo de Dios, gobernado por la ley de Dios. Recordemos que de Abraham viene el pueblo de Israel, porque Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y de sus hijos se formó la nación de Israel. Entonces Dios quería formar un pueblo dentro de todas las naciones, al cual a ese pueblo pudiera confiarle su ley, para que esa gente fuera restaurada de su manera pecaminosa de vivir e influenciaran a aquellos con los cuales se rodearan. La tierra de Canaán, a donde iban a ir, no era un campo inhabitable. Ya había gente. Dice que ahí estaban los amorreos, los cananeos, el eteo, el jebuseo. Estaba lleno ya de naciones paganas. Y ahí, a ese lugar lleno de tinieblas, Dios le iba a mandar a Abraham y a su familia para que él diera testimonio del Dios verdadero. Nuestro Dios es un Dios activo. Por eso le dice: vete. A Noé le dijo: haz un arca. A todo aquel que Dios llama, Dios lo quiere tener activo, no paralizado, no estancado, no sentado. Dios busca gente que esté activa. ¿Usted se imagina que usted contrate a gente para ir a trabajar y le diga: ¿y a qué hora es el desayuno? Disculpe, ¿y el almuerzo a qué hora va a ser? ¿Y qué va a dar de almuerzo? ¿Y va a haber cena o no va a haber? Y llega el trabajo y usted se va y los encuentra sentados y no han hecho nada. Uno como ser humano quiere que la gente esté activa. Nuestro Dios es un Dios que desde Génesis capítulo 1 hasta el final de Apocalipsis es un Dios que está en constante movimiento. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahorita? Dios ahorita, en este mismo instante, está sanando a mucha gente, está salvando a mucha gente en todo el mundo. Mientras usted y yo estamos aquí escuchando este mensaje, hay millones de personas que están de rodillas en algún lugar, en todos los idiomas del mundo que hay, clamándole a Dios por restauración y por perdón, y Dios los está restaurando. Y Dios, para restaurar a alguien, necesita instrumentos que estén disponibles para servir y llevar su evangelio. Dios bien hubiese dicho: voy a mandar a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines a predicar la palabra. Pero no fue así. Dios nos escogió a nosotros, la humanidad, para predicarles a los demás seres humanos. Cuando Dios llamó a sus primeros discípulos, todos estaban ocupados haciendo algo, y Dios los llamó, al igual que Abraham, vete a dejarlo todo. Dice, por ejemplo, que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Al instante dejaron las redes y se fueron. Mateo era recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano. Ahí dejó la mesita y se fue. No dijo: déjeme llamar al patrón para decirle que mande un sustituto porque me voy. Todos lo dejaron, todo instantáneamente. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Quizás ahora literalmente no tenemos que dejar nuestra familia, no tenemos que dejar todo, a menos de que Dios nos dé ese ministerio de ser un misionero y tengamos que irnos. Pero ahora Dios nos llama a que dejemos todo aquello que nos estorba, todo aquel pecado que nos separa de Él. Dios quiere que le entreguemos a Él absolutamente todo: cuerpo, alma y espíritu.
¿Cuál es el propósito del llamado de Dios para nosotros? Dios a usted y a mí en primer lugar nos quiere salvar. Cuando Dios llama al ser humano, lo llama para salvarlo. ¿Por qué? Porque después de Génesis capítulo 3 de la caída, el hombre necesita salvación y no se puede salvar por sus propios méritos. No hay nada que el ser humano pueda hacer para poder ganarse la salvación. Es solo se obtiene a través de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Número 2, para restaurarlo, para sacar al ser humano de las garras del pecado que tanto daño nos hace. ¿Usted sabe cuánta gente hay que en este instante se están suicidando? Que en este instante los están llevando al hospital o que están ahorita enterrándolos. El pecado, Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino para darnos vida en abundancia. Y Él quiere sacarnos de las garras del pecado y restaurarlos. Cristo, otro beneficio es quiere usarnos como instrumentos útiles. Por eso Dios nos llama. Todo lo que Dios quiso hacer con Abraham, acuérdense que Abraham es el padre de la fe, tanto para judíos como para gentiles, porque cuando Dios lo llamó no era judío todavía, no practicaba el judaísmo, y Dios lo justificó por fe, y después Él fue el padre del judaísmo. Dios quiere usarnos como un instrumento para que nosotros podamos llegar a restaurar a aquellos que están igual o peor de perdidos que como usted y yo estábamos antes, para que lleguemos a decirle: hey, todavía hay esperanza. Yo un día estaba al igual que tú, pero Cristo me salvó. No tenemos que ser egoístas y simplemente guardarnos la salvación para nosotros. Tenemos que testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, evangelizarles para que ellos obtengan lo mismo que usted y yo tenemos. ¿Usted tiene gozo? ¿Tiene gozo? ¿Usted quiere que los demás tengan gozo también? Hay que hablarles de Cristo. ¿Usted cree que Dios ha restaurado su vida? ¿Usted cree que Dios ha restaurado su vida? También desee que otros también sean restaurados como usted y yo lo hemos hecho. ¿Cómo respondió la humanidad al llamado de Dios? Muchos rechazaron el llamado y lo han rechazado. El evangelio de Jesucristo ha sido predicado por todas las generaciones y de todas las maneras. Vemos a un Abraham que accedió al llamado de Dios y lo dejó todo por seguir a Dios por fe. Y él no tenía una palabra escrita como usted y yo la tenemos. Dios se manifestaba a través de revelaciones, a través de visiones, a través de manifestaciones. Pero ahora nosotros tenemos una garantía más grande porque tenemos la bendita palabra de Dios escrita. Pero muchos han rechazado el llamado. Muchos. Otros lo aceptaron, dejaron todo, vinieron a Cristo, pero se desanimaron, se estancaron, se cansaron y regresaron al mundo de nuevo. Y otros, por la misericordia de Dios, todavía estamos de pie. ¿Cuántos pueden decir: yo todavía estoy de pie? ¿Cuántas veces Satanás ha intentado botarlo a usted y hacerlo que retroceda? ¿No? ¿Solo a mí? ¿A cuántos el enemigo les ha hecho de todo para que regresen al mundo? Pero no ha podido. Yo no sé a usted, pero a mí, voy a hablar de mí. El enemigo me ha tirado a morir desde el primer día en que me convertí. Me ha tirado de todas las maneras, atacado por todos los ángulos, a tal grado que llegué a un momento en mis primeros años de cristiano que estuve a punto de tirar la toalla y de decir: me voy porque esto no se aguanta, esto es demasiado duro. Atacado ministerialmente, a veces por los propios hermanos de tu misma congregación. Y estoy hablando en toda mi vida general. Probado a través de las finanzas, a través de los hijos, a través del matrimonio, a través del ministerio. Pero ha sido por la misericordia de Dios que estamos de pie. El enemigo nos ha tirado de todo, pero no ha podido. Cuando cantaban esa alabanza tan hermosa, es por tu fidelidad, sentí una presencia en mi corazón como tenía tiempo de no sentir, porque Dios me estaba recordando que si estamos de pie todavía, es por su fidelidad.
El enemigo va a intentar una y mil maneras hacerlo retroceder a usted. Pero usted tiene que tener esa determinación de decir: yo no retrocedo atrás. Y mire, aunque le estén tirando llovido y tupido, le estén tirando de todo, la única manera de poder permanecer es que usted permanezca abrazado de Cristo. Desde el momento en que usted se suelte de Jesús, de su gracia y de su misericordia, va a caer. Pero es la fidelidad que nos mantiene sostenidos. ¿Por qué Dios necesita instrumentos? Varias veces yo me he preguntado: Señor, pero ¿no fuera más fácil simplemente creer en Dios desde nuestra casa y simplemente vivir una fe así desde nuestra casa? Señor, si tú eres un Dios soberano, pues tú encárgate de poder sanar y restaurar al perdido. Pero me acordaba de estas palabras, que Dios, para salvar a la humanidad, necesita humanos para hacerlo también. El mundo en el cual vivimos está en un caos espiritual y moral. Está en una degeneración como nunca antes vista. Y Dios necesita instrumentos que digan: heme aquí, Señor. Que estén dispuestos al vituperio, a sufrir, a ser incluso asesinados por causa del evangelio. Dios necesita instrumentos. Usted sabe que usted y yo somos el resultado o somos la respuesta de una oración contestada. Tal vez su conversión es la respuesta de su abuela que oraba por usted. Es la respuesta de su mamá, de un tío, de un familiar, de cualquiera. Porque lo veían que usted estaba perdido y alguien oraba por usted. Y Dios mandó un instrumento para que usted viniera a los pies de Cristo y restaurara su vida. Luego dice siempre en el versículo 1: pero Jehová había hablado a Abraham y le dijo: vete. Vete significa salir. Él tenía que ser una persona que estaba activa. Acompáñeme a Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32. Génesis 11, versículos 31 y 32. Vamos a ver que dentro de la familia de Abraham había un ciclo de estancamiento espiritual. Vamos a ver cómo Dios desde antes les había hecho el llamado, o Dios los había influenciado o motivado a viajar hacia la tierra de Canaán. Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y dice: y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir ¿a dónde? A la tierra de Canaán. Y luego vinieron hasta Harán, que era otra región. ¿Y qué dice? Y se quedaron allí. Verso 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré. ¿A dónde murió? En Harán. Desde más joven, Abraham con su esposa y su padre Taré y su familia estaban en Ur de los Caldeos. A veces decimos: oh, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. No, Dios no llama a Abraham de Ur de los Caldeos. El llamado fue de Harán hacia Canaán. El de salir de Ur hacia Harán fue algo que querían hacer ellos, salir de ese lugar. Pero dice, no sé si me puede poner la foto por favor del mapa, para tener una idea del viaje de Abraham. Pero me avisan cuando ya esté la foto, por favor. Entonces, ellos están en Ur de los Caldeos, una nación pagana. Y dice que ellos salieron de ahí rumbo hacia Canaán. Pero ¿qué pasó? Ya no llegaron. Ahí en la foto, ahí está Ur, hasta abajo. La flecha roja es Harán. Y luego la flecha azul es Canaán. El papá de Abraham salió de Ur de los Caldeos. Él quería ir hasta Canaán, pero se fue a dar esa gran vuelta y llegó hasta Harán, pero ahí se quedó. Ellos se quedaron estancados en Harán. Entre Ur estaba el pasado, su presente fue Harán, pero la promesa o la tierra al cual iba su destino estaba enfrente, que era Canaán.
Ur de los Caldeos, dice, simboliza una ciudad llena de idolatría e inmoralidad y representaba la vieja vida de Abraham. Harán, en hebreo, dice que significa lugar seco o árido, o lugar quemado o abrasado por el sol. Esto representa un lugar de estancamiento. Y Canaán simboliza la voluntad de Dios, el cumplimiento del propósito. Porque Dios, todos los propósitos que Dios tenía con Abraham estaban ¿a dónde? En Canaán. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Nosotros antes de venir a Cristo estábamos en Ur de los Caldeos, en una condición idólatra, en una condición inmoral deplorable. Estábamos mal delante de Dios. Y Dios nos llama a través de su palabra a salir hacia Canaán, que representa la nueva vida en Cristo. Pero muchos se han quedado estancados en Harán y no han dado el paso para llegar a Canaán, que es el propósito de Dios. Harán significa la tibieza espiritual, el estancamiento, porque yo ya no vivo en Ur de los Caldeos, pero tampoco estoy en Canaán. Canaán significa la nueva vida en Cristo, porque así como Abraham, Dios ahí tenía una identidad. Leamos Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver que en Cristo Jesús tenemos una nueva identidad. Acuérdense que la identidad y todas las promesas estaban para Abraham y su familia en la ciudad de Canaán. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Cristo Jesús tenemos ese mayor título que cualquier ser humano puede alcanzar en esta vida. Y no es ser doctor en teología, no es ser maestro en filosofía, no es ser presidente de la nación, no es tener doctorados, es ser llamados hijos de Dios. En Cristo Jesús tenemos acceso a las promesas. Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13, solo lo cito, dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estoy en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 13. Verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y vea la consecuencia de estar lejos de Cristo: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero cuando yo no era cristiano, y si alguien me decía que como yo no estaba en Cristo, si alguien me decía, tú estás lejos de Dios, yo le iba a aventar una pedrada con uno un día o le iba a maltratar, porque yo sí me creía que era hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Luego dice el versículo 13: pero ahora, a ver nuestra identidad en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Imagínense que estas son las promesas de Dios. Usted y yo estábamos lejos, y dice que por la sangre de Cristo fuimos acercados a Él, por la reconciliación a través del sacrificio de Jesús. Otro beneficio tan maravilloso es la salvación. Y la salvación, todas estas promesas que le estoy hablando, para Abraham eran condicionales. Él las iba a obtener solo si obedecía el llamado y llegaba a Canaán. Las promesas que hay en Cristo Jesús tienen una condición, que son solo si nosotros accedemos a Él. ¿Por qué? Porque la salvación, cuando leemos Juan 3, 16 al 18, si lo ponen en la pantalla, Juan 3, 16 al 18, vamos a encontrar acá estas promesas condicionales. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí está el versículo 18: el que cree en Él, la condición, no es condenado,
pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para ser salvo según la Biblia, sea para gentiles o para judíos, para cualquier persona, ahora en la dispensación de la gracia, es únicamente a través de Cristo. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Otro beneficio tan grande que encontramos en Cristo Jesús es el propósito, es la ayuda que tenemos ante las tribulaciones. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Incluso hasta en los momentos difíciles, estas promesas son condicionales para los hijos de Dios, o para todo aquel que quiera recibir ese beneficio, están en Cristo Jesús. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, no dice a todos, sino que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oiga bien, todas las cosas, no solo lo bueno, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Comparemos la vida de nosotros antes de venir a Cristo, cómo reaccionábamos ante las tragedias, ante las cosas difíciles. ¿Qué hacía el muchacho cuando la novia lo dejaba? Se emborrachaba. Escuchar música de despecho, música cortavena, Los Temerarios en aquellos tiempos, rancheras. Se hundían en los vicios. Pasó tal problema, Dios mío, se hundían en los vicios y se refugiaban en las drogas y el alcohol. Algunos caían en depresión y otros se suicidaban, porque a la hora de la prueba no sabían a dónde ir y no entendían por qué Dios permitió esto, y se llenaban de ira, de resentimiento contra Dios, y lo negaban. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué hacemos cuando pasamos por pruebas difíciles? Hemos entendido que Dios nos llamó con un propósito y dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora decimos: Padre, tú permitiste esto. ¿Con qué propósito? Solo tú lo sabes. Yo solo sé en quién he creído. Y ponemos toda nuestra confianza en Él y sabemos que Dios de lo malo va a hacer algo bueno. De la peor tragedia histórica, que fue la muerte de Jesucristo, salió lo mejor, que fue la salvación. Pero todo está que nosotros confiemos en quien nos llamó. Ese Dios que lo llamó a usted es el Dios que lo va a sostener día a día. Canaán también era la tierra de la promesa, pero también simboliza un campo de batalla, porque ellos tenían que sacar a todas las naciones paganas que estaban ahí. Ahora leamos Génesis capítulo 12, del 6 al 10. Génesis capítulo 12, versículo del 6 al 10. Vamos a ver que no todo era color de rosa, que no todo fue color de rosa para Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 6 al 10. Cuando lo encuentren me dice amén. Y pasó Abraham por aquella tierra, este es cuando ya llegó, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Había gente mala ahí. Verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Allá acampó ya en Canaán, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió allí caminando y yendo hacia el Negev. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y aquí qué pasó? Dios le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, deja toda tu seguridad económica y allá yo te voy a bendecir. Serás de bendición y de renombre. Y el tipo llega a Canaán, quizás diciendo: Dios mío,
Habrán ganados ahí esperándome, me imagino esos cultivos preciosos. Y vamos a llegar a poseer los campos y los viñedos y todo. Y llega a la tierra prometida y se enfrenta con una gran hambre. Escasez de todo. Y la promesa era en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande. Y él dice, una nación grande, pero si solo está mi esposa y yo. No tenemos hijos porque Sarai o Sara era estéril. Y lo iba a bendecir. Sabemos que la bendición de Dios es dos partes, la espiritual pero también la material para sustentarnos. Y le dice que engrandecerá su nombre y serás de bendición. Y termina llegando ahí y termina llegando a Egipto. No sé si me pueden poner la foto ahí en el mapa, para que veamos cómo se desvió. Llegó a Canaán. Vean, de Canaán en la flecha roja se fue hacia Egipto. Se comenzó a desviar de nuevo del lugar de la promesa que Dios le había dado. ¿Qué significa esto? Que dice que Abraham enfrentó un choque entre la realidad presente y la promesa de Dios. ¿No le ha pasado a usted y a mí lo mismo? Que llegamos a Cristo Jesús pensando que todo va a ser color de rosa y que Dios ha prometido que nos va a bendecir y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y que Dios nos va a librar de todas las angustias y que no va a haber justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y que Dios nos va a cuidar, que Dios nos va a llenar, que Dios nos va a hacer de todo. Y llegamos y está esa promesa enfrente de nosotros, porque es una promesa verdadera, pero nos enfrentamos con una realidad totalmente opuesta. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me gusta hablar por mí mismo, pero la Biblia dice que pidamos todo al Padre creyendo en el nombre de Jesús y va a ser hecho. Y yo he estado de rodillas muchos tiempos pidiéndole a Dios en el nombre de Jesús que me dé algo, y Dios no me lo ha dado. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero muchas veces yo he pedido y no me ha dado. Yo he buscado y no he encontrado. Yo he llamado a la puerta de Dios, orando, llorando, angustiado, y la puerta no se ha abierto. Jesucristo dijo que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero yo muchas veces me he sentido solo y abandonado por Dios. Tal vez eso me pasa solo a mí. Sabemos que no es así, pero así nos sentimos en nuestra humanidad. Y hemos dicho, Señor, pero ¿qué pasa? Tú has dicho una cosa y estoy entre la promesa, pero la realidad es diferente. Muchas veces cuando Dios nos promete cosas, no se dan al tiempo que nosotros queremos, porque Dios nos va a probar, así como probó a Abraham. Y qué bueno que Abraham no se regresó de nuevo a Harán. Se imagina, muchachos, lo siento mucho, pero creo que aquí no funcionó, vámonos de regreso para Harán, allá está la familia, los terrenos y todo. Hermano, y en esos tiempos andás jalando ese montón de vacas. ¿Ve lo incómodo que iba a ser? Abraham se fue a Egipto. Abraham no entendía lo que estaba pasando en el mundo profético, porque Dios le estaba mostrando a Abraham, porque le dijo que le iba a bendecir y su generación sería grande. Hagamos una pausa. Usted sabe cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto a través de José. Lo vendieron sus hermanos, llegó a Egipto. En Egipto luego vino una hambre, y la hambre hizo que su familia saliera de Canaán, que vivían en Canaán, y viajaran hacia Egipto para buscar alimento. Y fue ahí cuando se reencontró José con sus hermanos, y gracias a esa hambruna provocó que el padre de Jacob se volviera a reencontrar con su hijo, y que hubiera seguridad económica, porque José se los trajo a Egipto para tenerlos en la región de Gosén. Y después de ahí, de esos 70 que habían en Egipto, nació el pueblo de Israel, pero fue oprimido en Egipto y después fue libertado de nuevo hacia Canaán. Abraham no estaba entendiendo que Dios le estaba diciendo, yo te voy a hacer una nación grande, pero así como Abraham llegó a Canaán, hubo hambre y salió a Egipto, proféticamente le estaba manifestando lo que iba a pasar con su generación futura, porque él después de Egipto, después regresa de nuevo a Canaán. Nosotros a veces no entendemos los procesos. Yo a veces no entiendo los procesos. Y le hablo de corazón a corazón.
Yo sé predicarle a usted un sermón. Yo sé cómo motivarlo a usted. Que crea que en los procesos Dios lo va a ayudar, que usted tiene que tener fe. Pero muchas veces yo me he sentido que no entiendo por qué vienen los procesos. Y no es hasta que vuelvo a recapacitar en la palabra de Dios y me acuerdo de que todos los hombres de Dios en la Biblia fueron procesados por un propósito, pero después salieron de ese proceso y se cumplió todo lo que Dios dijo. El asunto está de aguantar. ¿Usted sabe cuántos padres han orado porque sus hijos sean salvos y han pasado 20, 30, 40 años el muchacho en las pandillas, en las drogas? Pero nunca han dejado de orar y después el muchachito se convierte. Es cuestión de aguantar. Y solo vamos a aguantar si esperamos en Dios y en su palabra. Abraham sale, pero no cumple la orden exacta de Dios. Y aquí es cuando nosotros nos identificamos con Abraham, el gran héroe de la fe, pero un hombre imperfecto. ¿Usted se recuerda cuál era el mandato que le dio Dios? Pero Jehová le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿Y qué hizo Abraham? Leemos Génesis capítulo 12, versículos 4 y 5. Génesis 12, versos 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra y de tus parientes. Y él se llevó a su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano. Dejémoslo hasta ahí. Ese Lot le causó mucho problema a Abraham. Si tan solo Abraham hubiera escuchado y obedecido a Dios al 100%. Mire, por culpa, sorry que te moleste, ponle la foto otra vez por favor. Por culpa de Lot, llegó un tiempo en que los pastores entre ellos, ¿verdad?, se molestaron y cada quien, Lot dijo: bueno, yo veo para las llanuras, me voy para allá. Y Abraham dijo: bueno, yo me voy para allá. Y después de eso dice que Lot llegó a una región y después de ahí, cuando vino a ver, ya estaba en Sodoma y Gomorra. Allá vino guerra entre los reyes y secuestraron y se llevaron a Lot y a su familia y sus bienes. ¿Y qué hizo don Abraham? Tuvo que dejar su tierra de Canaán y se fue a rescatarlo. Y vea qué cerca está Sodoma y Gomorra. ¿De dónde? De Ur de los Caldeos. O sea que Abraham, por rescatar a Lot, a quien no tenía que llevarse, casi vuelve de nuevo a llegar a Ur de los Caldeos. Dice que el significado hebreo de Lot significa velo, cubierta, neblina. Es algo que te impide ver al 100%. Tenemos que tener cuidado que aunque estemos en nuestro Canaán en Cristo Jesús, tenemos que tener cuidado con esos Lot que no queremos dejar, que Dios nos dijo que dejemos. Eso significa malos hábitos pecaminosos que te roban la comunión y el tiempo con Dios y te contaminan. Como series de televisión, programas o incluso pasatiempos que te absorben la energía y no tienes tiempo para orar. Amistades que no son cristianas que te están contaminando. Conversaciones sin provecho incluso con mismos cristianos tibios que solo te meten cizaña y chismes. Esos son lots en nuestra vida, gente que no nos deja ver bien, que son estorbo. Incluso trabajos que te quitan el tiempo para darle a Dios y para darle a tu familia. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esos lots significan esa mancha y las arrugas. Usted se imagina a una novia vestida de blanco, con el vestido súper arrugado y con lleno de manchas, no se ve bien. Así hay mucha gente que puede estar ministrando. Imagínate que este pañuelo, bueno, está arrugado, ¿verdad? Imagínate que está sucio y yo lo ando puesto acá. En el mundo natural, usted me ve que yo puedo andar bien, orando, sirviéndole a Dios. Yo estoy bien en el mundo natural porque usted no puede ver mi corazón. Pero en el mundo espiritual tal vez ando cargando un montón de lots conmigo y todo eso sí lo ve Dios. Sí lo ve Satanás y los demonios, a que Dios los reprenda. Y por eso muchas veces el enemigo le hace la guerra a los cristianos. ¿Por qué? Porque él dice: uy, vos estás sirviendo pero estás en aquello, vos estás haciendo esto pero estás en lo otro. Nos está acusando.
El llamado es dejar todo aquello que nos puede contaminar, que nos deja ver bien la visión en la cual vamos. Para concluir, cierro con Romanos capítulo 4, versículo 16 al 22. Y aquí vamos a aprender del padre Abraham cómo enfrentar la incertidumbre, cómo enfrentar el tiempo entre la realidad y la promesa. Romanos capítulo 4, versículo del 16 al 22. Versículo 16 dice, bueno, vamos a viajar hasta el 18, porque en el 16 lo quería leer para que viera que habla de Abraham, pero el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19, y no se debilitó en la fe. Oiga bien, Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué hizo acá? En cambio, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nosotros estemos esperando una promesa de Dios a nuestra vida, pero el tiempo pasa y no llega, aprendamos de Abraham, que él se fortaleció la fe y le dio gloria a Dios en medio de la espera. Usted sabe qué difícil es darle gloria a Dios, adorar a Dios, servirle a Dios cuando usted está esperando una promesa que no llega. Y usted ve que otros, Dios los está ayudando, e incluso a través de usted. Porque Abraham fue de bendición para Lot, porque a través de él lo fue a rescatar. Pero Abraham estaba ayudando a Lot, a otros, y él aún estaba esperando, como diciendo, esperanza contra esperanza es. En el mundo físico era imposible, porque Sara era estéril y el tipo ya tenía sus 100 años. Pero había una promesa todavía, y esa promesa era de que Dios le iba a dar un hijo. Cuando esté en su casa, lee el capítulo 18, porque Dios visita a Abraham y le está diciendo que Dios le va a dar un hijo, y Sara la está escuchando atrás y se pone a reír. Sara se rió de lo que Dios dijo, y es por eso que cuando nació su hijo le puso por nombre Isaac. Isaac significa risa. Significa que Sara pasó por un tiempo de tristeza, de espera, de amargura, porque los tipos le intentaron ayudar a Dios, y como no podían, le dijo a Abraham, métete con mi sierva Agar, y tuvieron a Ismael. Pero Ismael no era el de la promesa. El de la promesa iba a nacer de Saraí y Abraham. Y llegó Isaac. Quiero decirle a usted, y me quiero decir a mí mismo también, que si estamos esperando una promesa de Dios, cualquiera que sea, y no ha llegado todavía, va a llegar nuestro tiempo de risa. Va a llegar nuestro tiempo de Isaac, en donde vamos a reír. Pero tenemos que permanecer fieles hasta el final. No se desespere si usted no ve resultados. Si Dios le ha dicho, te voy a llevar a tal lugar, no se desespere. Dejemos todo en las manos de Dios, que Él es fiel y justo para darnos aquello lo cual nos prometió. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que tú nos enseñas que es necesario tener una fe inquebrantable, Señor. Una fe que no se debilita, Señor. Ayúdanos, Padre, permítenos. Padre, yo oro por todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales o nos verán. Que si alguno de ellos, Padre Santo, se está cansando de esperar su promesa, que tú le des fuerzas nuevas, Señor, para seguir esperando. Que él no pierda esa esperanza de que tú vas a cumplir todo aquello que has prometido, Señor. Porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Todo lo que tú has prometido, tú lo vas a hacer, pero a tu tiempo y a tu manera, Señor. Te pido por los que estamos presentes, Padre amado. Mira que habemos muchos que estamos esperando un milagro, Señor, que estamos esperando puertas nuevas, que estamos esperando tantas cosas, Padre, pero el tiempo pasa, Señor. El tiempo pasa, los años pasan y nunca llega, Padre amado, esa respuesta a nuestras vidas.
Padre, te pedimos que nos ayudes a no desmayar, Señor. Que sigamos firmes sobre la roca esperándote, Padre amado. Que podamos esperarte, Padre Santo, como digo tu siervo, pacientemente esperé a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso. Padre, yo sé que van a haber días mejores para nosotros, Señor. Yo sé, Padre amado, que a través de tu palabra, Señor, que es viva, vendrán días mejores para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre Santo, yo sé que hay muchos de los que estamos aquí presentes que están pasando por momentos de angustia, de crisis, Padre. Pero nosotros estamos confiados, Señor, que tú nos llamaste y que tú nos vas a respaldar, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos despedimos de las redes sociales y nos veremos hasta la próxima.